Esta mañana, hermanos, vamos a ver aquí en la carta a los Efesios, donde hemos estado estos últimos 2 domingos, y vamos a completar. Hemos estado hablando del Espíritu Santo, vamos a completar el mensaje de la llenura que comenzamos la semana pasada. Y vamos a leer el capítulo 5. Nuestro texto es del versículo 15 al versículo 21. Dice, yo me equivoqué aquí, Efesios capítulo 5 del 15 al 21. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego comienza a hablar ahí de las casadas. Si usted mira, luego habla de los hijos, ¿verdad? Y luego habla de los amos también. Todo el resto del capítulo 5 habla del esposo, de la esposa. Del capítulo 6, en el versículo 1, empieza a hablar de los hijos, de que obedezcan en el Señor a sus padres, que los padres no provoquen a ir a los hijos, en el versículo 4. Y luego en el versículo 5 habla de siervos, obedeced a vuestros amos de corazón, que sirvan de buena voluntad, y que los amos hagan bien con ellos, en el versículo 9, que no los amenacen, ¿verdad? Etcétera. Y luego ya en el versículo 10 se comienza a hablar de la armadura de Dios. Quiero que veamos, hermanos, estos versículos en ese contexto, ¿verdad? Porque la manera en que termina, normalmente el versículo 21, casi todas las Biblias comienza otra sección, pero realmente el versículo 21 deberíamos de unirlo más con lo que Pablo está diciendo antes, ¿verdad? Y lo vamos a ver de esa manera esta mañana. Hemos visto que el Espíritu Santo está en la vida del cristiano, ¿verdad? Y que el propósito de Dios es llenarnos de su presencia, que quiere decir, dijimos, vivir bajo el control, bajo la influencia de Él, y que para eso, dijimos la semana pasada, debemos de aprovechar bien en nuestro tiempo y ser entendidos de la voluntad del Señor y evitar llenarnos de glotonería, decíamos, de los afanes de esta vida. Entonces, hablamos la semana pasada de 7 características que vamos a ver aquí esta mañana, que nos describen cómo es una persona llena del Espíritu Santo. Le vamos a llamar a esas 7 características y a este sermón el retrato de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo luce, verdad? ¿Qué provoca? ¿Qué produce? ¿Cómo es una persona llena del Espíritu Santo? Y vamos número 1, hermanos, voy a enfatizar esta característica que, aunque no está literalmente una palabra que se refiere a esta, pero está implícito en la ilustración central, ¿verdad? Como vimos también la semana pasada, la ilustración central que el apóstol Pablo está usando aquí, que es el ejemplo del alcoholizado, ¿verdad? Del ebrio, del borracho, ¿verdad? De aquel que está saturado de vino, como dice el versículo 18. Entonces, el contraste, ¿cuál es el contraste de una persona ebria, hermanos? Una persona
sobria, ¿verdad? Ese es el contraste, una persona ebria, una persona sobria. Entonces, la primera característica en la que quisiera que meditáramos, según el versículo 18, es esa precisamente. La sobriedad, hermanos, caracteriza a la persona llena del Espíritu Santo. El lleno del Espíritu Santo es caracterizado por la sobriedad. Y de alguna manera, dijéramos, todas las otras 6 características que vamos a ver en la última parte, hermanos, tiene que ver con este aspecto de alguna manera. O sea, el resultado central, dijéramos, de la llenura del Espíritu Santo y sus efectos en la vida cotidiana, el resultado central es la sobriedad. Lo opuesto es la embriaguez. Lo que caracteriza al mundo es la ebriedad, ¿verdad? El mundo es caracterizado por la ebriedad, por la intemperancia, por la locura, por reacciones y por todo este tipo de cosas. Pero el cristiano es una persona nueva, porque ha cambiado como producto de la presencia del Espíritu Santo en el corazón, ¿verdad? Como hemos estado viendo, el cristiano es una persona nueva, porque el Espíritu Santo, cuando cree, es depositado en su corazón, es sellado con el Espíritu Santo. Entonces Pablo también, hermanos, sobrepone, dijéramos, las similitudes entre una persona ebria y una persona llena del Espíritu Santo. La ilustración nos sugiere a un hombre que no nos sugiere la ilustración a un hombre que se toma un traguito, ¿verdad? Sino que la ilustración nos sugiere a un hombre que está completamente saturado de alcohol, como hemos dicho, está completamente lleno de vino y como consecuencia pierde la lucidez. Entonces Pablo no se limita a pensar aquí, no está pensando, ya él habló de que el Espíritu Santo habita y su presencia está en el corazón de los cristianos. No podemos ser cristianos sin la presencia del Espíritu Santo, pero él no está pensando en la presencia solamente del Espíritu Santo, sino está pensando en la saturación de nuestras vidas por el Espíritu Santo, de estar llenos del Espíritu Santo, de estar totalmente controlado, influenciado por el Espíritu Santo como el ideal, dijéramos, de la vida cristiana. Entonces dice Pablo en el versículo 18 que la ebriedad es la condición de vivir en disolución. Cuando alguien está ebrio, dice, la consecuencia es la disolución. Entonces, esa situación, ese estado, hermanos, quizás una de las mejores ilustraciones en la Biblia de una persona disoluta, de una persona descontrolada, de una persona fuera de control, es el hijo pródigo. En la parábola de Jesús, el hijo pródigo vivió perdidamente y desperdició sus bienes. Disolución quiere decir desperdicio, ¿verdad? Él vivió en disolución. El hijo pródigo fue un libertino, fue un derrochador, fue un desenfrenado. Y todo eso quiere decir disolución. El hijo pródigo derrochó, malgastó su dinero y por lo tanto lo perdió todo. Y esa es la condición del mundo. Es interesante que la raíz de esta palabra disolución, hermanos, tiene que ver con el ahorro, del buen uso del dinero, de la previsión. Entonces, al ser culpable de disolución, quiere decir uno que no ahorra, que no guarda, que no conserva, en cambio derrocha, malgasta a diestra y a siniestra. Entonces el derroche lleva a la persona a que lo pierda todo y lleva a la persona a la destrucción. Así es la vida sin Cristo. Así es la vida sin la presencia del Espíritu Santo. Es una vida que va a derrocharlo todo. Entonces, hermanos, la vida sobria es lo contrario de eso. La vida cristiana es una vida ordenada, es una vida controlada. Eso
absolutamente lo opuesto a la vida de un ebrio que ha perdido el control y está bajo la influencia y el control de sustancias alucinógenas, ¿verdad? Como es el vino, como es cualquier otra sustancia similar y que lo hace perder la cordura y lo hace caer en un estado de desorden, de confusión total. Ha perdido el entendimiento, el buen juicio, el equilibrio, no hay sobriedad. Esa es la persona sin Cristo, sin la presencia del Espíritu Santo en su alma, en su corazón. Pero el sobrio es aquel que tiene el control de sí mismo, el cual es el caso del cristiano, el discípulo de Cristo. El incrédulo no es libre, está bajo los efectos de otras cosas, está bajo los efectos, bajo la esclavitud de Satanás, pero el cristiano lleno del Espíritu Santo está bajo el control y dominio de Dios, del Señor, de nuestro Salvador. La vida cristiana no es una vida de derroche, sino que es una vida productiva. El cristiano es lo opuesto de lo que es el hijo pródigo. El que no tiene sobriedad es siempre un desperdiciador. Siempre desperdiciaremos algo. La vida sin Cristo, la vida sin el Espíritu Santo siempre va a desperdiciar las cosas. Algo va a desperdiciar de lo que se le confiere o se le da para administrarlo. El que no tiene sobriedad lo desperdicia y al final lo desperdicia todo. Desperdicia su tiempo quizás, que es lo que hemos visto. Desperdicia sus energías, desperdicia su dinero. Y estando en ese estado, fácilmente una persona puede renunciar a las cosas valiosas, como lo hizo el hijo pródigo. Las cosas importantes, no tiene cordura, no tiene entendimiento, no tiene control, está descontrolado y se ha vuelto un disipador. Por ejemplo, una persona sin Cristo fácilmente puede renunciar, por ejemplo, a la pureza. Un joven, una jovencita, fácilmente puede renunciar a la pureza, a la castidad, porque no puede valorar por su estado espiritual, ¿verdad? Y dice, la castidad, la pureza, la virginidad no es nada, no tiene valor. Un hombre casado fácilmente podría renunciar a su fidelidad y dice, eso no es valioso, porque no está en condiciones, no tiene sobriedad y renuncia a las cosas valiosas, lo desperdicia. Por ejemplo, puede renunciar a la habilidad de pensar. No piensa, el que está ebrio no piensa, no razona, no juzga bien las cosas, pero la sobriedad nos permite hacer buen uso de la razón que Dios nos dio, con la que Dios nos creó, y comprender bien las cosas de la vida. Puede renunciar a cualquier cosa. La vida sobria es equilibrada y la vida sin el Espíritu Santo, ¿verdad?, es lo contrario. Las bebidas alcohólicas, las bebidas alucinógenas, eso producen efectos, ¿verdad?, estímulos momentáneos, temporales. Pero la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona es un estímulo permanente. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se estimulen con el vino, estimúlense con la llenura del Espíritu Santo. Amén, hermano. Estimúlense, tengan una vida estimulada por la unción, por la presencia del Espíritu Santo. El alcohol, las drogas agota y arruina la vida de una persona. Le estimula por un momento, pero agota y arruina, destruye la vida de una persona. Pero el Espíritu Santo hace lo contrario. El Espíritu Santo nos da poder, nos da energía para llevar a cabo el ministerio de nuestro Señor, el trabajo y cumplir la gran comisión. La ebriedad empobrece, ¿verdad? Acaba con todo. Pues al derrochar sus posesiones no tiene más, como el hijo pródigo, de buscar algarrobas entre los cerdos. Pues ¿quién le quiere dar a aquel que lo ha acabado con todo? Pero la vida sobria
producto de la vida del Espíritu Santo en el corazón es una vida productiva, una vida enriquecida y una vida próspera. El cristiano está creciendo, está desarrollándose, está produciendo y está ayudando a otros a hacer lo mismo. Por eso el cristiano está siendo discípulo, está contribuyendo para que otros crezcan, que otros se desarrollen, que otros progresen también en su vida espiritual y de esa manera puedan progresar en cualquier otra área de su vida. Hermanos, poseer una vida llena del Espíritu Santo es vital para cada cristiano. Es algo que debe buscarse continuamente, dice Pablo aquí. Sean llenos continuamente, quiere decir, sean constantemente llenos, influenciados por el Espíritu Santo. No se embriaguen, no se llenen de otras cosas. Es un mandamiento aquí, es un imperativo, es algo a lo que somos animados por el apóstol Pablo aquí a vivir de esta manera, llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay todo este derroche, toda esta disolución de una vida sin Dios, pero vivan llenos continuamente del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si vamos a Hechos capítulo 1, para ver esto segundo, que está asociado con esto que estamos hablando, hermanos, lo segundo vamos a verlo aquí, lo vamos a poner ahí en la pantalla. Cumplir, hermanos, la misión de Dios, como usted sabe, requiere la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Cumplir la misión de Dios requiere la llenura del Espíritu Santo. Hechos 1:4. Cuando Jesús iba a ser alzado por el Padre, iba a ser llevado al Padre, dice que estaban juntos con sus discípulos y Él les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esperen la promesa, les dijo, de la que yo les hablé. Versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, bautizo es la palabra, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ese bautismo, hermanos, es descrito en Hechos, en el capítulo 2, versículo 4. Cuando ocurre lo que Jesús les dice aquí en el versículo 4, o sea, un capítulo después, en el capítulo 2, versículo 4, dice que cuando vino el Espíritu Santo, de la promesa del Padre, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, dice que fueron llenos. No es la misma palabra, es la palabra plero, que es la misma palabra que Pablo está usando aquí. Entonces, como ya dije, el bautismo es una llenura del Espíritu Santo. Es una llenura del Espíritu Santo. Pero esta llenura, hermanos, si usted ahí en Hechos 1:8, ¿verdad? Que usted se sabe ese versículo, pero cuando vemos el resultado, dijéramos, principal del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, es que íbamos a recibir poder, dice el versículo 8, cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo, o sea, fuéramos llenados por el Espíritu Santo, a lo cual Pablo nos está exhortando a vivir así constantemente en nuestro texto. Dice que cuando eso ocurriera, que cuando fuéramos llenados del Espíritu Santo íbamos a tener la energía, el entusiasmo, el poder para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice que habiendo dicho estas cosas, dice el versículo 9, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en el cielo. Entonces, hermanos, fíjese bien en esto. Yo creo, hermanos amados, que uno de los mayores problemas que hemos tenido como iglesia evangélica es la mala enseñanza, la forma equivocada de ver lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, como ya leímos, es una llenura. Pero Pablo dice en nuestro texto que seamos llenos no una vez, sino siempre, continuamente.
Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia, no es solo una experiencia. Pablo no presenta la llenura del Espíritu Santo aquí como una experiencia, sino como un estilo de vida, como una manera de vivir constantemente, no como una experiencia. Entonces, la gente busca el bautismo, piensa en el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia, busca esto como una experiencia más que como una manera de vivir. Y ahí hay un gran problema y un gran error. ¿Por qué, hermano? Porque si la iglesia evangélica, si nosotros en verdad estuviéramos llenos del Espíritu Santo, como muchos publicitan y muchos predican y dicen, ese es el Espíritu Santo que está en esta persona, así fue el Espíritu Santo que hizo esto, así fue el Espíritu Santo aquí, fue el Espíritu Santo allá. Si eso fuera cierto, hermanos, Hechos 1:8 estuviera dándose de otra manera de lo que vemos hoy día, ¿no es cierto? Porque eso es el efecto principal del Espíritu Santo. El efecto principal de la llenura de la presencia del Espíritu Santo en el corazón del cristiano es sobriedad y energía para hacer el trabajo ¿de quién? De Dios. Eso es lo que vemos en la iglesia, hermanos. Sobriedad y energía que la gente está trabajando en la obra de Dios. No es eso. Entonces no es el Espíritu Santo. Es otra cosa, otros espíritus, como dijo Pablo. Si viene otro Jesús, le dijo a los corintios, ustedes muy bien lo aceptan. No es el Espíritu Santo entonces. Es otra cosa menos el Espíritu Santo. Entonces, hermano, la iglesia estuviera avanzando, la gran comisión estuviera avanzando, pero solamente, hermanos, menos del 10% de las iglesias en nuestro país, y ese es en toda Latinoamérica y casi en todas partes del mundo, menos del 10% de las iglesias están involucradas en hacer la gran comisión como el Señor nos lo mandó en Mateo 28. Menos del 10%. Y entonces las demás iglesias, ¿dónde hemos estado? ¿Dónde están? ¿Quién las está influenciando? ¿Quién las está empujando? ¿Quién las está dirigiendo? No es el Espíritu Santo, porque si es el Espíritu Santo, entonces, vuelvo y repito, estaría hombres, mujeres sobrias y hombres y mujeres empeñadas en cumplir la gran comisión, no solo en nuestra Jerusalén, pero hasta lo último de la tierra. Por ejemplo, ahí voy a poner un cuadrito ahí en la pantalla, a ver si se logra leer, más o menos. Pero esos son, hermanos, las lenguas, los idiomas son 7,099 lenguajes o lenguas en el mundo, registradas, reconocidas, según estos son datos de Wycliffe Internacional. De esas 7,000 lenguas, 7,099, hermano, 670 lenguas tienen la Biblia completa en su propio idioma. En el Nuevo Testamento, otras 1,521 solamente tienen el Nuevo Testamento en esa lengua. Y 1,121 lenguas tienen una porción nada más de la Biblia en su propia lengua. Y hay 3,787 lenguas, la mayoría de ellos dialectos, ¿verdad? Que no tienen ni un versículo de la Biblia en su propio idioma. Si eso mismo lo vemos en personas, ahí en el siguiente cuadro, en persona, esos datos son en millones de personas. Hay 5,378 millones de personas como nosotros que tenemos la Biblia completa en nuestro idioma. Hay 652 millones de personas que tienen solo el Nuevo Testamento en su propio idioma. Y hay 398 millones de personas que solo tienen una porción de la Biblia en su propio idioma. Y hay 220 millones
de personas que no tienen ni una palabra de la Biblia en su propio idioma. Entonces, si lo vemos en personas, obviamente el panorama se ve diferente. Pero el Señor no dijo, llévenle el evangelio, hagan discípulos donde vive la mayoría de personas o las personas que hablan español o los idiomas que más se hablan en el mundo. Esa no fue la instrucción del Señor, ¿verdad, hermano? ¿Cuál fue la instrucción? Que fuéramos a todas las naciones, a toda lengua, a todo pueblo. Entonces, el punto que quiero ilustrar aquí es que hay una tarea pendiente que hacer que es enorme. Y el Espíritu Santo en la iglesia, en el corazón de un creyente, de un hombre y una mujer de Dios, un hombre y una mujer que estemos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a impulsar a esto. No nos va a impulsar a otras cosas. Nos va a dar una vida sobria y nos va a dar energía, nos va a dar fuerza, nos va a dar poder para que vayamos y de alguna manera llevemos el evangelio y hagamos discípulos aún dentro de esos 20 millones de personas que hablan otros idiomas muy diferentes al que nosotros hablamos. El Espíritu Santo nos va a dar pasión, nos va a dar carga, nos va a hacer llorar, nos va a hacer orar, nos va a hacer dar de nuestro dinero, va a hacer que demos y oremos para que nuestros hijos vayan, va a hacer para que nosotros hagamos viajes a esos lugares, va a darnos la fuerza para que nosotros hagamos todo lo que esté en nuestras manos para cumplir el deseo de nuestro Dios. Amén, hermano. Entonces, ahora si yo digo es que el Espíritu Santo, pero la gente está en otras cosas, eso no es el Espíritu Santo. Ese es mi punto aquí. Que nosotros podamos tener claro eso y que no nos engañe el diablo. Y no estemos pensando en las cosas como no son, que seamos entendidos de la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la iglesia, hermanos? Y quiero, para ir a lo último. ¿Qué producto de todo esto, qué es lo que tenemos en la iglesia, hermano? Fíjese bien, tenemos un montón de gente en las iglesias viviendo como diablos, dijéramos, embriagados de cualquier cosa menos del Espíritu Santo, llenos de glotonerías, llenos de cualquier otra cosa, de los afanes de esta vida, viviendo como diablos, embriagados con las cosas de esta vida. Montón de gente en las iglesias viviendo como el hijo pródigo, lejos de la casa del Padre, pero buscando experiencias espirituales y supuestamente dones del Espíritu Santo. Viven como diablos todos los días, pero quieren experiencias con el Espíritu Santo. Quieren sentir no sé qué del Espíritu Santo y cosas como esas. Quieren caer, quieren levantarse, quieren flotar, quieren esto y lo otro por el poder y la unción supuestamente del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo lo asociamos con una experiencia más que con una vida. Amén. Pero ¿qué dice Pablo, hermano? Le voy a leer 1 Corintios 10, 20, 21 acerca de esto. ¿Cuál es la palabra para estas personas que viven como el mundo, que viven como el diablo, pero que quieren tener experiencias espirituales? Quieren sentir supuestamente estar en cultos de avivamiento y supuestamente invocan al Espíritu Santo. Pero hermanos, lo que están haciendo es blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que muchas de estas gentes hacen y muchas iglesias practican son literalmente blasfemias contra el Espíritu Santo, que es Dios. Pero Pablo dice aquí en este pasaje, 1 Corintios 10, 20, 21, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero, dice, hermanos, que ustedes se hagan participantes
con los demonios. Ese es el mundo, esa es la gente que no conoce a Dios. Pero ustedes no, dice, no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pero esa es la condición de la iglesia hoy día. Participando de la mesa de los demonios. Son espíritus impuros bajo los cuales se pone la gente llevada por mentiras y por cosas ficticias, engañadas. Pero no es el Espíritu Santo toda esa barbaridad que se mira en las iglesias y en muchos lugares. El Espíritu Santo nos da una vida sobria y una vida con energía para hacer la misión de Dios. Entonces, terminemos estos minutos viéndolas así rápido, las 6 características que mencionamos aquí en el pasaje. ¿Cuáles son las otras cualidades de la persona llena del Espíritu Santo? Terminemos viendo eso ahí en orden del versículo 15 en adelante. ¿Cómo contribuyen estas cualidades a la labor que el Señor nos ha dado? Y cómo todas esas cualidades tienen que ver con la sobriedad, hermano. Y Pedro dice, sean sobrios, velen, estén despiertos, estén alertas. Entonces, versículo 15 dice que seamos diligentes. Una persona diligente es una característica de la llenura del Espíritu Santo. Lo opuesto en la Biblia a la diligencia, hermanos, es la pereza, es la haraganería. La diligencia es un sentido alto, es el esmero, es el cuidado, implica prontitud, agilidad, eficiencia, entrega, movimiento. No es prisa ni rapidez, pero es disposición constante. El proverbio dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, dice. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Hermanos, los diligentes van a ser prosperados. Y la diligencia es una característica de la persona llena del Espíritu Santo. Pablo dice en lo que requiere diligencia, diligente. Hermanos, eso en todas las áreas. Si usted es abogado, es doctor, es ingeniero, es mecánico, es esto, es lo otro, diligencia. Pero a veces, hermano, es una negligencia cómo nos comportamos en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en lo que hacemos, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio. Somos negligentes. Pero el Espíritu Santo no produce negligencia, produce diligencia. No produce pereza. El que está lleno del Espíritu Santo es emprendedor, es trabajador, es esforzado, es diligente. En ese mismo versículo 15, sabiduría. Mire Santiago 3, versículo 13. Leamos, si puede ir rapidito a Santiago 3, 13. Leamos estos versículos acerca de la sabiduría. La llenura del Espíritu Santo trae sabiduría al corazón. Hermanos, es increíble a veces, ¿verdad? Hay personas que usted ve y que no tienen muchos estudios. Es gente sencilla, ¿verdad? Gente sencilla, sin tantos libros en la cabeza, pero mire qué sabia es la gente. Porque tienen el Espíritu Santo. ¿Qué decisiones más sabias toman? Nadie les contó ni les enseñó, pero toman decisiones sabias. Dice Santiago 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice, ¿cómo lo va a mostrar? Por la buena conducta, dice, y esa conducta es en sabia mansedumbre, porque la sabiduría, hermano, es mansa. No mensa, pero mansa sí, hermano. Versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten, dice,
ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Terrenal es humano, hermano, es puramente humano, sabiduría humana, terrenal, natural, algo natural. Animal es instintiva, los animales son sabios. Hasta los usa la escritura de ejemplo, ¿verdad? La hormiga dice. En el verano sale a buscar y en el invierno se esconde. Qué sabia la hormiga. Pero es una sabiduría instintiva. Es animal, es instintiva. Pero no está hablando de esa sabiduría la escritura. Dice, sino que es terrenal, animal y diabólica, hermano. Porque diabólica ya es, ahí es una degradación terrenal, o sea, lo humano, lo animal y lo diabólico. Ya lo diabólico es asesina, es una sabiduría malvada, hermano. Por ejemplo, el criminal que asesina al otro. El animal, fíjese, los animales instintivamente para comer pueden matar a otro animal, ¿verdad? Se defienden, es su instinto animal. Pero los animales no hacen lo que hacen las personas. Las personas matan a otro y después limpian la escena del crimen. La van a enterrar allá, ¿verdad? Como esta muchacha policía. La van a enterrar allá y la esconden. Y limpian la escena del crimen y actúan con premeditación, con alevosía, con ventaja. Eso es diabólico, dice. Es sabiduría terrenal, o sea, humana. Una mamá que ama a su hijo no necesita ser cristiana ni tener el Espíritu Santo. Es los sentimientos naturales que Dios le dio al ser humano. Es natural. Es sabio que una mamá cuide a su hijo, ¿verdad? Instintivo, animal, diabólico, ya es algo, es una degradación. Esa es la sabiduría, dice, que no viene de arriba. Que produce ¿qué? Celos y contención, dice versículo 16. Provoca perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces la sabiduría de lo alto, hermano, es sabia. Número 3. En el versículo 16 y 17 hablamos de eso la semana pasada. Hermano, la llenura del Espíritu Santo nos da entendimiento de la voluntad de Dios. Nos guía, dice, el Espíritu Santo vendrá y los guiará. ¿A dónde? A toda verdad. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. El apóstol Juan dice, pero ustedes, hermanos, tienen la unción del Santo. O sea, la presencia del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Quiere decir que el Espíritu Santo en la vida del cristiano, hermano, nos faculta para crecer en el conocimiento de Dios. Nos faculta, nos da la capacidad de conocer a Dios y de crecer y de entender la voluntad de Dios. El cristiano está creciendo en el conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios. La presencia del Espíritu Santo, ustedes tienen la unción, dice, ustedes tienen la presencia del Espíritu Santo y por eso ustedes pueden conocer todas las cosas, dice Juan. Mire, versículo 19. Versículo 19 de nuestro texto. Dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo está diciendo, hablen entre ustedes positivamente, que haya voz de cántico, que no haya reclamos ni amargura. El Espíritu Santo estimula la mente y el corazón, el intelecto y los afectos del corazón. Hermano, el cristiano desea hacer una contribución positiva en su casa, en su colonia, en su localidad, en la iglesia y hasta lo último de la tierra.
El cristiano está totalmente motivado y estimulado para hacer el bien y dedicarse a hacer buenas obras, a bendecir a los hombres de todas las maneras que les sea posible. Pues el cristiano está feliz, de su corazón brotan alabanzas y cánticos, porque está lleno del Espíritu Santo. Y eso le traslada y le comunica a los demás. Es un motivador. Es un motivador el cristiano lleno del Espíritu Santo, porque está en un estado de gozo y de alabanza y busca hablar con cánticos de gozo y de alegría. De sus labios salen expresiones que desbordan pasión por Dios, por los demás. Aman a Dios, a su prójimo. El Salmo 4, el salmista dice unas palabras preciosas de todo esto. Salmo 4, versículos 6 y 7 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y dice el salmista: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y luego dice: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Lo que está diciendo el salmista es: las personas se alegran cuando le van bien, cuando tienen grandes cosechas, cuando le van bien en sus negocios, en sus trabajos, cuando las cosas le salen bien, la gente está feliz y desborda alegría. O cuando se ha echado sus traguitos, la gente está desbordante. Dice: así como esa alegría, pero eso obviamente es temporal. Pero tú me das alegría, dice el salmista, permanente, por tu salvación, por tu amor derramado en nuestros corazones. Entonces dice el versículo 19: hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Mire el versículo 20, otra característica más: gratitud. Hermanos, el desarrollo espiritual va a la par de la gratitud. No podemos crecer espiritualmente sin gratitud. En Colosenses, en el capítulo 2, versículo 7, Pablo le dice a los colosenses: arraigados y sobreedificados en él, les dice, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con acciones de gracias. Hermanos, un corazón que anda agradecido es un buen síntoma, ¿verdad?, de salud espiritual. Cuando usted empiece a sentir ahí como ganas de reclamar, ay, vengamos, arrodillémonos, hermano. Yo sé que a usted le debe pasar eso como este que les habla, ¿verdad? Cuando dan ganas de reclamar, de empezar ahí a maldecir, como hablamos hace 2 semanas y todo eso. Digamos: Señor, perdóname. Quizás las cosas no están saliendo como yo quisiera, pero hermanos, la palabra dice que crezcamos en el Señor con acciones de gracias, dándole al Señor gracias por todo, hermanos. Pero uno pierde la perspectiva. Ese es el fracaso del hombre sin Dios, que pierde la perspectiva real de la vida. Por eso Pablo dice en Romanos 1:21 que las personas, dice, que habiendo conocido a Dios, le han conocido por la creación o le han conocido por el testimonio de otros. Pero dice: no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes, dice, se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces las personas, hermanos, se llenan de razones y de justificaciones para maldecir, para reclamar, para empezar en esa actitud, cuando deberíamos de estar agradecidos en primer lugar por la vida, por el aire, por la salud que Él nos da y por todas las cosas, por la familia y por todas las cosas que Él nos da, hermanos, en abundancia. Cuando no hay gratitud, perdemos completamente la perspectiva sana de la vida. Pero por último, hermano,
El versículo 21, sumisión. Uno de los grandes problemas de la vida, hermanos, es la convivencia de unos con otros, ¿verdad? Por eso hay guerras, por eso hay divorcios, por eso hay pleitos, pleitos por herencias, pleitos entre hermanos, pleitos entre primos, pleitos entre esposos, etcétera, etcétera, y pleitos en la misma iglesia. Entonces, hermanos, porque no podemos someternos los unos a los otros, como dice aquí. La falta, porque nuestro corazón es orgulloso, ¿verdad? Y es soberbio. Y no nos gusta que nadie nos diga nada, porque le creímos al diablo que nos dijo, seréis como dioses. Entonces, si yo soy Dios, ¿quién es usted para decir? Pero usted como usted es Dios también. Dos dioses pelean, hermano. Por eso los que se casan, ¿verdad, hermano? Qué lindo, ¿verdad? Cómo uno aprende ahí. Una diosa y un dios que se casan. Y dicen, acepto, dice. Sí, acepto. ¿Y qué está aceptando? Que voy a vivir bajo tus pies, le dice el uno al otro, ¿verdad? Voy a someterme a ti. Le dice él a ella y como es recíproco, ¿verdad? Dice, yo voy a vivir a partir de hoy hasta que la muerte nos separe, me voy a someter a ti, mi amado esposo, le dice ella, ¿verdad? Y ella le dice él a mi amada esposa, yo me voy a someter a ti, voy a vivir para complacerte, para agradarte, para hacerte feliz. Entonces, y fíjese Pablo, hermano, en todos los siguientes versículos, ahí en el capítulo 6, los primeros partes, como dije al inicio, la última parte del capítulo 5, tenemos este problema en los tres ámbitos principales de las relaciones humanas, ¿verdad? Número 1, el matrimonio. Versículo 22 dice, casadas, con sus maridos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego en el versículo 1 del capítulo 6, ahí se refiere al hogar, a la crianza, a los hijos y a los papás. Mire qué problema, el papá le da todo al hijo y el hijo no le hace caso. Y los papás a veces no sé qué decir, hermanos, nos dominan, es que un poder y hoy quizás como ya vienen con el celular en la mano los tiernitos, ¿verdad? Que están más buzos, ¿verdad, hermano? Yo creo que algunos que ya desde adentro empiezan a ver Google, hermano, y YouTube. Y entonces nos dominan los hipotes. Los papás tienen miedo de ponerlos quietos, ¿verdad? Pero esa es otra área, la crianza, los papás. Dice, hijos obedezcan a sus padres. Dice, padres, no provoquen a ira a sus hijos. O sea, sean sabios como los tratan, como los corrigen, como los instruyen, etcétera. Usted puede. Y el último campo, hermano, la última área de este problema es el trabajo, las relaciones laborales, jefes y siervos, jefes y empleados, dueños y empleados. Pero lo que Pablo ha dicho antes, hermano, es que si usted no vive una vida llena del Espíritu Santo, va a tener problemas en su matrimonio, va a tener problemas criando a sus hijos, va a tener problemas con su jefe o con sus empleados. Si usted no vive solamente viviendo una vida llena del Espíritu Santo, podemos armonizar, someternos unos a otros, dice. Ese es un fruto del Espíritu Santo también. Tener ese corazón sumiso, humilde, sencillo, para escuchar al otro en su dolor, en su reclamo. El hijo que reclama o el papá que está diciendo, la esposa que está diciendo, está gritando de una y de otra forma, pero no tenemos oídos para escuchar el dolor, la necesidad del otro, porque nosotros somos nosotros. Pero el Espíritu Santo, hermano, es enviado a regenerar al hombre,
lo convierte en nueva criatura y lo convence, ¿verdad?, de pecado y le produce arrepentimiento. Pero el Espíritu Santo también viene a transformar el corazón, a renovar el corazón de la persona. Y viene a controlarnos, a influenciarnos, a reinar en nosotros. Y ese es el punto, hermano. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que no podemos vivir como se vive en el reino de Dios. Primero, sin haber entrado en Él, ¿verdad? Y segundo, si no estamos bajo el control, bajo la llenura del Espíritu Santo, no podemos vivir el reino de Dios si no vivimos llenos. No podemos extender el reino de Dios si no vivimos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Cómo ha estado su vida? ¿Cómo estamos? Esta mañana oremos al Señor y digámosle: Señor, en realidad yo necesito tu llenura, pero no solo hoy. Claro, ahorita vamos a orar y vamos a pedirlo, pero no es solo ahorita. No, esto no es que le tocaron con la varita mágica y ya estuvo y voy a seguir viviendo de la misma manera porque ya el Espíritu Santo me tocó. No, eso no es lo que estamos viendo, ¿verdad, hermano? No, es que el Espíritu Santo está en nosotros y Él quiere que le demos el timón, pues el control de nuestras vidas. Yo sé que a usted le debe de pasar como a mí, por rato me sale lo contrario a todo esto, todavía estoy en este cuerpo pecaminoso. Como dijo Pablo, lo que quiero hacer eso no hago, dice, y lo que no quiero hacer eso hago. Estoy luchando, vivo en esa lucha constante. Pero cada vez que aparecen estas cosas no es para decir: ah, sí, así es normal, así es la cosa. Vivo en pleitos, vivo en disputas, vivo en esto, vivo alejado del propósito de Dios. No estoy trabajando para que el reino de Dios se extienda, no estoy aportando para que el reino de Dios se extienda. Y todo está bien, es que así está bien, hermano. No, eso es lo que la vida del cristiano no puede pensar de esa forma. Tenemos que decir: Señor, te necesito, ayúdame, lléname, Señor. Si tú estás en mí, mi vida te pertenece, úsame, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿Cuánto estamos dispuestos, hermano? A decir: Señor, aquí está mi vida, Señor, mi alma, ¿verdad? Aquí estoy, Señor, mi vida es tuya, mi matrimonio es tuyo, mi matrimonio no es mío, mis hijos no son míos, mi iglesia no es mía, mi carro no es mi carro. Señor, yo te pertenezco a ti, quiero vivir una vida para ti. Hermano, y cuando vivimos así hay cánticos, cantando, en vez de andar chambreando, hermano. Ya viste lo que dijo aquella, ya viste lo que dijo aquella, ya viste lo que puso en el Facebook, ya viste lo que puso en WhatsApp, ya viste lo que puso en no sé dónde, ya viste. No, mejor cántele un cántico cuando venga alguien a contarle: te voy a cantar el poderoso de Israel, dígale usted a la hermanita, al hermanito. Mejor cantemos alabanza, hermano. Mejor, digamos: Señor, nuestras vidas son para glorificarte, Señor, pero este templo tiene que estar lleno de ti, Señor. Lleno de ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.